Fragmentación del alma. En este tema es importante analizar cuán necesario es que nos sanemos de las fragmentaciones del alma. Fragmentaciones son áreas que han estado quizás durante mucho tiempo en el alma, llevándolas, arraigándolas desde un pasado. Y cuando ha venido un dolor, una aflicción, algún tormento, el alma se desfragmenta. Y como se desfragmenta el alma, hay que hacer una liberación. La fragmentación del alma tiene que ver, como hablamos en la escritura también, primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo tenemos que guardarlo, protegerlo, cuidarlo. Pero el enemigo siempre va a querer hacer una fragmentación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Un dolor, una herida, una angustia o una necesidad. Existen varias áreas al cual viene el enemigo para poder herir, para poder colocar caos. Existe la palabra dogmazo, que es examinarlo todo y retener lo bueno. Es reconocer lo que es genuino para probarlo o desaprobarlo. Existe otra palabra también que es apechomai, que es absteneos de toda forma de mal, que es refrenarse uno mismo de toda apariencia al mal. Holocleros, que es santificar o santificaos por completo. Completo en todas las partes. Aquí esa palabra holocleros es la palabra que leíamos anteriormente de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y de esta palabra holocleros es donde hoy vamos a estar enfocándonos de la fragmentación del alma. Y está la otra palabra tereo, que es preservado para la venida de Cristo. Mantenerse firme para la parucía. La parucía es la venida del Señor en secreto. Holocleros es una palabra de fragmentación del alma, es la palabra completo. Para que seamos, como decía, estemos por completo, irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El alma, van a venir ataques. El ataque en las emociones. Las emociones no solamente no son malas, solo que el enemigo usa las emociones y las manipula. Ese es el problema. De ahí vienen las heridas, los caos, los ataques a las emociones. Por eso que ¿dónde comienza la primera contaminación de las emociones? En Génesis capítulo 3, con la caída adámica. En Génesis 3, 8, cuando Adán y la mujer peca, dice que oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Va Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire qué interesante, porque aquí ya podemos ver que la fragmentación de toda la humanidad se produjo con el pecado adámico. Porque aquí en la caída de Génesis 3, el Señor se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de Dios, se escondieron entre los árboles del huerto. Y el Señor llamó a Adán: ¿dónde estás tú? No era que el Señor no sabía dónde estaba. No era que el Señor no sabía que habían pecado, el Señor lo sabe todo. Sino que el Señor quería que él reconociera su estado. Y él respondió, verso 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí comienza la fragmentación del alma de toda la humanidad. Y dice tuve miedo.
Esa palabra miedo es la palabra yaré del hebreo, una raíz que es de temer, es asustar, amedrentar, asombrosa, atemorizar. Todos estos sinónimos tienen que ver con miedo. Es algo terrible, es algo tremendo, es algo temeroso, es una presencia, es miedo, es espantoso. Miedo, la palabra yaré. Y mire qué interesante lo que sucede después, porque vemos en el verso 11 de Génesis 3, y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Aquí viene el diálogo entre Dios y el hombre, porque no le pidió cuenta a la mujer. Primeramente fue Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? Porque él era el sacerdote de Edén. Era el que estaba a cargo. Todo lo que sucediera en Edén era netamente responsabilidad de Adán, aún de la caída de la mujer. Entonces, cuando Adán y la mujer tuvieron miedo, se escondieron y tomaron hojas de higuera y se cubrieron, porque se encontraban desnudos. Y miren lo que le responde Dios: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó, Adán, que estabas desnudo? Otra versión, Ausejo, dice: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? La versión Jerusalén dice: ¿quién te ha hecho ver? La versión TNM dice: ¿quién te informó? Y la versión BTX: ¿quién te reveló? Lo que Dios estaba diciéndole a Adán es: ¿quién te enseñó? ¿Quién te ha hecho saber? ¿Quién te ha hecho ver? ¿Quién te informó? ¿Quién te reveló que tú estabas desnudo? Esto es muy importante, porque una palabra no solamente es una palabra, es una doctrina, que lo vamos a ver ahora. Por eso es que el Señor, ahí donde nace por primera vez los miedos. El miedo nace en Génesis capítulo 3, con la caída. Y el Señor, en su misericordia, cada día nos dice: no temas. Por eso es que 365 veces aparece en la Biblia: no temas. Significa que hay un no temas cada día. Cada día el Señor nos dice: no temas, hija. No temas, hijo. Hay una esperanza. Hay un refugio. Entonces, si analizamos nosotros Génesis capítulo 3, y díjolo: ¿quién te enseñó? Esa palabra enseñó es de la palabra nagat. Y puse en azul algunos significados, que es: ¿quién te declaró? ¿Quién te descubrió? ¿Quién te hizo entender? ¿Quién te hizo interpretar? ¿Quién te reveló? Eso es lo que quiere decir el Señor, porque no solamente se trata de una palabra, se trata de una doctrina. Se trata de algo más profundo, que no es solamente una palabra. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Aquí está hablando el Señor una palabra importante, como es enseñó, que es la palabra nagat, el hebreo. Enseñanza, ¿quién te enseñó? Es una enseñanza, alguien le dio esta enseñanza. Por eso el Señor le dice: ¿quién te enseñó? Yo no te he enseñado que tú tendrías que haber pecado. Yo no te he enseñado que tú tendrías que estar desnudo. Yo no te he enseñado que tú tendrías que tener miedo. ¿Quién te enseñó, Adán, eso? Eso es lo que Dios quería hablar en el diálogo con la caída. Tuve miedo y me escondí. Esa palabra enseñó, enseñanza, viene de una palabra que es doctrina, que es didasque. Didasco, que es un maestro. Los didascos son hábiles en la enseñanza, esos son los maestros, los didascos. Pero de ahí mismo viene esa palabra didasque, que es doctrina. ¿Quién te adoctrinó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te adoctrinó lo que Dios le estaba diciendo a Adán? Porque doctrina tiene que ver con una forma de vida. La doctrina nos enseña cómo caminar. Doctrina, de la palabra didasque, aparece 99 veces en la Biblia. Y de la palabra, hay 12 palabras griegas con la definición enseñanza. Una de esas palabras es Primera de Timoteo 4:1. Empero dice que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ahí ocupa la palabra doctrina.
Esa palabra doctrina, la misma que estamos viendo anteriormente, didascalia o didasque, cuando el Señor le dice, ¿quién te enseñó? Es lo mismo que está haciendo acá, diciendo, ¿quién te adoctrinó? Y en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, dice que vendrán espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esta doctrina significa que la gente va a creer. Significa que la gente va a ser enseñada, va a ser adoctrinada, le van a cambiar la forma de vida de la palabra, lo van a confundir. Por eso que hay que estar firme, y aún el que esté firme, mire que no caiga. Porque en este tiempo vamos a ver muchos espíritus engañadores, muchas doctrinas de demonios. Por eso, hermanos, vemos disculpando la expresión, tanto locura de gente que se llama cristiano. Gente que se creen, hermano, que no se dan cuenta, que creen tener cosas que nunca les dio. Y estamos viviendo esos tiempos, por eso tienes que cuidar la palabra. Hay gente que no lee Biblia, tiene que leer Biblia para que no sea engañado. Hoy en día tenemos muchas sectas, tenemos mucha idolatría, tenemos mucha gente amador de sí mismo, falsos maestros, tenemos falsos cristos. ¿Quiénes son los falsos cristos? Los que se dicen tener creencia en la doctrina, pero están tergiversándola. Ahí viene la apostasía. Es como tenemos a estos falsas enseñanzas, falsas doctrinas, donde ahora la gente ya se cree que Jesús. Hay una mujer que se cree que es Jesús aquí en Estados Unidos y dice que Jesús se reencarnó en ella. Doctrina de demonio. Otro en México que se cree el Elías y la gente dice, él es el Elías. Y hermano, la gente lo sigue. Otra por allá por Perú dice que es el ángel Gabriel. Y es una mujer que lo está enseñando. Y es una mujer, dice que el ángel de Gabriel se encarnó en ella. ¿Cómo es posible que la gente crea eso y la gente le sigue? Doctrina de demonios, falsedades. Por eso es que tenemos que cuidarlos bien, porque en los postreros tiempos, ahora es los postreros tiempos, vendrán espíritus engañadores, doctrina de demonios, a muchos van a engañar. Principalmente cuando hay almas desfragmentadas. Los demonios pueden manipular las emociones, debilitar el carácter de la persona. Debilitando el carácter de una persona vas a sabotear todo el futuro y todo lo que Dios tiene para ti. Aquí aplica el texto de 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire qué importante todo esto, porque nos da claramente la enseñanza en que tenemos que cuidarnos de todo espíritu, de todo lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo muy sutil, muy sagaz. El Señor no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Allí del temor, de la cobardía, ¿qué vienen? Los temores, los miedos, la fobia, la timidez, el terror, el tormento. Todo eso produce un miedo, una cobardía. Pero Dios no te dio ese espíritu para que tú tengas miedo porque tienes una preocupación, porque tienes una enfermedad, porque tienes un problema económico. Dios no te dio ese espíritu. Con la caída de Adán, entonces fue trastocada la genética del hombre, el ADN, y fue manipulado el ADN porque el enemigo sabe de genética. El enemigo conoce mucho de genética, por eso que él puede cambiar una genética a través de lo que es las emociones. Si el enemigo, para poder entrar en una persona, él solamente necesita manipular una emoción, necesita trastocar una emoción. Es más, hasta necesita mostrar una necesidad, un problema, y si la gente cree, ya él entró. Si la gente cree, le toma la atención al problema, a la angustia, a la necesidad, él ya entró. Así de fácil. Ni siquiera un pecado grande, él solamente manipuló una emoción que tú le tomaste la atención, y en esa atención colocaste la atención en el dolor, en la enfermedad, en la angustia, en el problema económico, y cuando le tomaste la atención a algo que es fuera de Dios, él ya entró, él manipuló ya tu ADN. El ADN se puede manipular
a través de los químicos del cerebro. Tenemos la anatomía del temor, que provienen de las emociones basadas por el miedo, amargura, enojo, rabia, ira, ansiedad, culpabilidad, la vergüenza, depresión, confusión. Son muchas cosas en que están estas anatomías de lo que es el temor. Pero también tenemos la anatomía del amor, que son parte del fruto. Emociones de gozo, de confianza, de paz, contentamiento, paciencia, bondad, amabilidad. Son muchos más, el cual esos son los que nosotros tenemos que tener. La anatomía del amor, porque el amor echa fuera el temor. El amor todo lo puede. Todo lo puede. Si no tuviéramos amor, entonces nada podemos hacer. Qué importante es saber que a través de la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos nuestras emociones sanas, vamos a ser mayor eficaz en el mundo espiritual. Esas anatomías que vienen, que coloca el enemigo, tenemos que rechazarlas. Si hay amor, tenemos que tener cuidado de que todas las anatomías no venga el enemigo a tergiversarla, porque el enemigo lo que más va a hacer en este tiempo es confundir con emociones. Por eso que va a colocar un caos, va a colocar una necesidad, una enfermedad, un problema económico, un problema de salud, emociones. Hay que cuidar esa área de la anatomía de las emociones para no caer en que el enemigo tome el control. Ramón y Cajal, 1906, fue el padre de las neuronas. Él fue el que le puso nombre neuronas. Ramón y Cajal, 1906, que ganó el premio Nobel. Y él dice en esta frase: somos el arquitecto de nuestra mente. Nosotros podemos cambiar un designio de nuestra mente. Ahí aplica llamar las cosas que no son como si fuesen. El enemigo te quiere ver derrotado, pero tú dices: soy fuerte, soy vencedor, soy más que vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declaramos, llamamos las cosas. Eso es lo que tenemos que hacer, profetizar lo que no estamos viendo. Proverbios 23:11 claramente nos dice: porque cuál es el pensamiento en su alma, tal es él. Según lo que tú pienses, así es tu comportamiento. La versión Jerusalén dice: porque eres según lo que calculas en tu interior. Versión LPD: porque él es en realidad como piensa dentro de sí. Y BTX: porque según piensa en su alma, así es. Tú eres según lo que piensas. Tus comportamientos son según tus pensamientos. Lo que tú haces no es porque lo estás haciendo ahí, es porque tu pensamiento, lo que tú sientes, te impulsó a hablar lo que sientes. Mire qué interesante eso. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado que hablamos. Hablar es algo externo. Pero cuando uno habla algo externo, porque ya está en el interior. Nada nace externo. Escuche esto que es importante. Nada nace externo. Todo nace en el interno. Por eso que tenemos que tener cuidado que hablamos. Porque al hablar podemos matar a una persona espiritualmente. Tenemos que tener cuidado que decimos. Tenemos que tener cuidado más en este tiempo de no dejarnos guiar por un chisme, de no dejarnos guiar porque alguien habló mal de ti. Déjalo que hable, no importa, tranquilo, no te preocupes, Dios pelea por nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a caer en esas áreas, entonces es porque está dentro del corazón. Cuidémonos lo que hablemos. Es cuando la persona dice: no, que yo no tengo pelo en la lengua y yo hablo porque soy así. No debería ser eso. Y escuche eso. Eso ni siquiera debería estar en un cristiano. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en cuenta de que hay una persona que la puedes matar con una palabra. Pero las personas que dicen eso: no, que yo digo lo que siento, yo digo lo que creo, yo no tengo pelo en la lengua, lamentablemente es una persona con una herida que no ha sido sano. Por eso se desahogan los demás y no se da cuenta que puede herir a una persona, puede matar a una persona. Y son egocéntricos. No, lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo pienso, solo digo. No me importa lo demás. Egocentrismo. No debería haber esas palabras en un hombre ni en una mujer. Eso significa que, como dice la palabra aquí, lo que leíamos, porque según lo que tú hablas, es porque eso está dentro de ti. Recuerde que Primera de Pedro 3:7 habla de la mujer que es vaso frágil. El hombre
es 1/3 de emoción, la mujer es 2/3. Lo hemos enseñado en nuestras clases también. Por eso que el enemigo siempre va a afectar el área de la manipulación. Va a querer manipular tu espíritu. Va a querer manipular hasta tu don. Por eso cuidado. Hoy en día los dones están muy manipulados. Es como cuando llega ese predicador efusivo y quiere que todos sean iguales. Esa es manipulación. El griterío, ¿qué es? Manipulación. Quítese de vosotros todo griterío. El griterío es una emoción. Y esto yo lo hablo porque lo he estudiado. He estudiado la parte de neurología, he estudiado la parte de neurociencia. Cuando uno empieza ahí efusivo, quiere que todos sean así, eso es cae toda la gente en una manipulación masiva se llama. Y esa persona, si tú no eres así como efervescente, si tú no eres así, te van a mirar, este no tiene nada de fuego, este no tiene nada de Espíritu Santo. Confunden. Es tremendo, hermano, y eso lo estamos viendo. Por eso que vemos en las iglesias tanta emocionalidad en el don, emocionalidad en el fruto, emocionalidad en el talento, emocionalidad en lo que Dios le dio, que impulsan a la gente a que hagan cosas, y al final la emoción dura poco. No se necesita emoción. Aquí yo no vengo a emocionarlos, aquí yo vengo a decirle la verdad por la palabra del Señor, con amor, con temblor. No vengo a emocionarlos, a decirlo, griten, salten, pataleen, tírense vuelta carnero y den gloria a Dios y tírense por el suelo. No vengo a emocionarlos. Aleluya. Pero ¿qué vemos en este tiempo? Manipulación. Es porque esas personas tienen fragmentación en su alma y creen que todo el griterío es presencia. El problema de eso es que cuando tú no eres así, te van a mirar como que tú no tienes presencia de Dios. Como tú no eres una persona que grita y patalea y se da vuelta carnero y hace un montón de cosas, piensan que tú no tienes presencia de Dios. Es porque no entienden la importancia que tenemos que cuidarnos de este tiempo de espíritus engañadores y doctrina de demonio. Génesis 6:5, la versión BIN dice, y Jehová vio que era mucha la maldad en la tierra, en toda imaginación de los pensamientos. Mire qué interesante, porque en Génesis 6:5 la Valera dice que Dios vio la maldad de la tierra en todos los pensamientos. Y aquí en esta versión dice en toda imaginación. En toda imaginación de los pensamientos. La imaginación es el vientre espiritual. Lo que imagina es lo que va a darse a luz. Porque cuando algo ya está en la mente, cuando algo ya está atesorado, es un vínculo, y es un vínculo, es una palabra que es masoret, que es aprisionar, encarcelar, arrestar, cárcel, cautivo, es atar, estar preso, es ligar, es reprimir. Eso es un vínculo. El vínculo más peligroso que la transferencia de espíritu. Escuche esto que es importante también, porque muchas veces nosotros podemos estar con una transferencia de espíritu. La transferencia es la contaminación, esa es la transferencia. Tú te transfirió un espíritu, alguien te hizo fallar, un espíritu de mentira, un espíritu de robo, un espíritu de chisme, una transferencia. El problema no es tanto la transferencia, el problema es cuando se hace un vínculo. Porque cuando se hace un vínculo, se hace una cárcel. Ahí viene la palabra que es masoret. Y las personas están lidiando en una cárcel. No pueden salir de esos estados. Muchos pueden salir de la transferencia, pero salir del vínculo es más difícil todavía, porque se necesita ya una administración o una liberación, porque ellos están en una cárcel. Y mucha gente ayuna, ora y busca de Dios y no pueden salir de sus estados. ¿Por qué no pueden salir de sus estados? Porque es una cárcel, porque es un masoret. No pueden salir de ese lugar, de cualquier cárcel que sea, de una enfermedad, de una represión, de un problema matrimonial, de un problema con los hijos, de un pecado, cualquier sea, que ya sea algo crónico, cíclico, en que la gente no pueda salir de esos estados. Eso se transforma en un masoret. Qué importante todo lo que hoy estamos enseñando, porque a través de la palabra del Señor, los espíritus siempre van a buscar el área de los miedos. Recuerden que en Génesis 3 hablamos que cuando hubo la caída, Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Miedo, que es la palabra didasque,
Y el Señor en Génesis 3:11 le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que tú tendrías que tener miedo? O sea, ¿quién te adoctrinó? Ya lo vimos eso. Mire qué importante, porque los miedos no solamente te hacen ser una doctrina, los miedos son doctrinas, son didasque, sino que los miedos atraen demonios. Ya tiene una pincelada solamente del libro que los miedos atraen demonios, pero quiero tocar solamente algo importante para poder entender esto. Job capítulo 1 verso 5. Recuerde, los miedos atraen espíritu, los miedos atraen demonios. Job 1:5. Y aconteció que habiendo pasado el turno de aquel día del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba cada mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, de sus hijos. Porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días Job. Job se levantaba y empezaba a hacer sacrificios al Señor. Y él decía, quizá mis hijos habrán pecado, quizá mis hijos habrán fallado. Y cada mañana Job hacía sacrificios por sus hijos. Pero mire qué importante. Recuerde que decíamos que los miedos atraen demonios. Los miedos atraen espíritus. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Job aparentemente estaba comenzó haciendo algo bien. Job decía, quizá mis hijos van a pecar, voy a hacer un sacrificio. Y al otro día, mis hijos van a pecar, voy a hacer otro sacrificio. Y cada mañana hacía sacrificios, cada día por sus hijos. Pero ese temor, ese miedo, esa oración se transformó en un miedo, en un temor, en un mausoleo, en una cárcel, en una prisión, en que Job ya después pasó a tener miedo de que sucediera eso. Job ya decía, voy a hacer sacrificio por mis hijos porque quizá van a pecar, quizá van a fallar. Y cada mañana, todos los días hacía esto. Ya no era una oración normal, sino se transforma en un temor. Y mire lo que sucede en Job capítulo 3, verso 25, verso 26, versión NBI. Job después declara, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz, ni reposo, ni sosiego, sino solo agitación. Job, mire qué interesante como él llamó a espíritu. Los miedos atraen demonios, los miedos atraen espíritu. Por eso que no tenemos que temer a nada, ni a nadie. No tenemos que tener miedo. No tengas miedo a lo que estás viviendo. Si te están atacando, no tengas miedo a eso. Si estás con una enfermedad, no tengas miedo a esa enfermedad. Si alguien está hablando mal de ti, no tengas miedo. Jehová peleará por ti la batalla, no tengas miedo. Pero cuando nosotros tenemos miedo a esas cosas, llamamos los espíritus. Por eso que el Señor dice, llamar las cosas que no son como si fuese. Declarar, profetizar que estos miedos se van, que esta enfermedad se van, que somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y diga al débil, fuerte soy. Llamar a eso. Pero cuando nosotros tenemos miedo, es una agitación en el mundo espiritual. Lo que nosotros tememos, lo que nosotros tenemos miedo, estamos alimentando eso. Y como alimentamos esa área, viene sobre nosotros. Los miedos atraen demonios. Veamos parte de los químicos del cerebro, que lo hemos mencionado en otras clases, pero es importante también que usted lo memorice, lo vaya aprendiendo también, porque el enemigo siempre va a tratar de poder dañarle su espíritu. Tenemos, y los químicos del cerebro son parte de los que tenemos nosotros dentro del cerebro. Ejemplo, tenemos el amor, cuando hay dopamina. La dopamina, la oxitocina, es químico del cerebro. Cuando los químicos del cerebro están en su nivel, ahí nosotros entonces podemos estar equilibrados. No hay temor, no hay miedo, no hay nada. Pero si ese químico de la dopamina baja, entonces ya tu sentimiento ya empieza a frustrarse. Ya no sientes ganas de nada, ya no sientes ganas de comer algo, ya no sientes ganas de salir a comerte un helado, a disfrutar, a pasear, ya sientes ganas de nada, no sientes ganas de nada. Eso es porque el químico fue alterado. Eso es lo que hace el enemigo.
El enemigo entra en el cerebro, baja la dopamina por una necesidad, por un problema, por una aflicción, por una enfermedad, por un problema económico, baja ese químico y ya después tú no tienes ganas de nada. Fue alterado ese químico del cerebro que es la dopamina y la oxitocina, que tienen que ver con la felicidad. La tristeza. Cuando una persona llora es porque está la noradrenalina. Es una hormona que es un químico del cerebro y baja a niveles. Esto es porque hay un problema. No que llores de alegría, porque también se puede llorar de alegría. Este es llorar porque algo te afectó. Llora por un problema. Llora por algo que es un trauma. Llora porque traes un recuerdo de un pasado. Lloras porque todavía no puedes perdonar a alguien y eso te afecta. Lloras porque todavía no puedes quitar ese sufrimiento de un ser, de la pérdida de un ser querido, y eso es noradrenalina. Bajó ese químico y las personas sienten esa tristeza continuamente. Ahí viene la tristeza, la amargura, y las personas se empiezan a aislar, se empiezan a tener en soledad. Por eso hay que tener cuidado con ese químico. Otro químico también que afecta en el odio es el químico de la serotonina. La serotonina tiene que ver con la ira, con la agresión, cuando bajan. Si baja la dopamina, si baja la noradrenalina y si baja la serotonina, va a haber problema en tu espíritu y en tu cuerpo también, porque estos son los químicos que trabajan en el cerebro. Entonces, cuando una persona tiene odio, rencor, rabia, puede producir una agresión, porque produce ira descontrolada y agresiva, y la gente no se da cuenta que puede dañar a una persona con el griterío, con la rabia. Hay personas que toman algo y lo lanzan y no miden las consecuencias. Es porque el odio ha inundado, es porque bajó la serotonina. Pero existe otro químico que estuvimos hablando también al comienzo, que es el miedo. El miedo es un químico, uno de los más complicados, más peligrosos. ¿Por qué? Porque los miedos te bloquean. ¿Y quiénes actúan aquí en los químicos del cerebro de los miedos? Es una mezcla de la dopamina, serotonina, noradrenalina. Se mezclan estos químicos y la persona es un caos. Produce estrés, ansiedades, angustias, depresiones, muertes, bloqueos. Las personas no pueden avanzar porque hay un miedo, porque hay un bloqueo. No pueden respirar bien. Vienen problemas del corazón, vienen problemas de agitación. Todo eso acarrea los miedos. Entonces, aplicábamos anteriormente que el Señor nos decía en 1 Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de temor o miedo o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mire qué interesante. Dice poder, amor y dominio propio. Interesantemente que son 3 químicos que bajan con los miedos, que están ahí: dopamina, serotonina y noradrenalina. Nada es casualidad. Es porque Dios conoce que estos químicos alteran. Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El amor es la dopamina. Y ahí están los otros 2 químicos, la serotonina y noradrenalina. Poder, amor y dominio propio. Necesitamos entonces en que el Señor nos ayude para que toda esta alteración que tenemos sea quitada. Al ser quitada, nosotros vamos a tener un control en nuestros hemisferios, un control en nuestra manera de pensar. Efesios 4:26 dice: si se enojan, no permitan que eso le haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. La versión Jerusalén dice: si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras esté airado. Y la versión PTT dice: pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Mire qué interesante esa versión. Porque una alteración en la emoción nos puede llevar al pecado. Airado, pero no pequéis. Entonces, ¿cuánto dura una emoción? 90 segundos. 90 segundos dura en una emoción dentro del cuerpo. Lo que quiere decir, si tú te enojaste con alguien, tiene que durarte 90 segundos. Si alguien habló mal de ti, ese enojo que te dure 90 segundos. Si te enojaste con un líder, te enojaste con un pastor, te enojaste con una persona, que te dure 90 segundos. La pregunta es,
Si solo dura 90 segundos, ¿por qué la persona dura enojada todo un día? Otros años y años y años y siguen molestos, siguen enojados. Es porque ahí el químico del cerebro bajaron. Proverbios 16:32, la versión amplificada, dice: el que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado. Y el que gobierna y controla su propio espíritu que el que toma una ciudad. Lo que quiere decir este texto, que es mucho mejor el tener la paz y la tranquilidad. Es mucho mejor el que gobierna su propio espíritu que el valiente soldado que toma toda una ciudad. Es mucho mejor controlar nuestro espíritu. Por eso que la Escritura nos decía: iraos, pero no pequéis. Porque si se pone el sol va a haber un problema. Pero muchas veces no dominamos esa área. Y viene el descontrol. Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? Como hizo Elías, los consuma. Aquí estaba Jacob y Juan, alterados, porque era tiempo en que ellos tenían que ir a Jerusalén, pero la gente le empezó a impedir a Jerusalén. No querían que ellos fueran a Jerusalén, le estaban impidiendo. Y aquí sale el Jacobo, aquí sale el Juan enojado, molesto. Señor, ¿quieres que enviemos fuego del cielo y los consuma? Estaban alterados, estaban enojados. Por eso que Juan y Jacobo tenían emociones alteradas. A ellos se les conoce como los Boanerges. Y mire lo que le dice el Señor. Entonces, volviéndose él, Jesús, le respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Por eso que a ellos se le llamaron los Boanerges. Eran los hijos del trueno. Los hijos del trueno se querían tronar a toda Samaria. Mire qué importante tener cuidado con las emociones. La fantasía se alimenta en una imaginación. Y la imaginación va a retratar imágenes que esas producen las emociones. Según lo que nosotros veamos en una imagen, eso se puede convertir en un pensamiento. Luego se va a llevar a una memoria. No se trata solamente de que nosotros veamos, sino aún que escuchemos. Porque todo lo que nosotros vivamos se va a transformar en una imagen en el cerebro. Y luego en pensamiento y memoria. Recuerde que lo hemos enseñado también en otras clases, que el cerebro por lo general no tiene imágenes. El cerebro no tiene ninguna imagen. Cuando una persona, un feto, está dentro, ese feto, su cerebro no tiene ninguna imagen. Porque el cerebro no crea imágenes. O sea, no hace ninguna imagen. ¿Cuándo empieza ese feto a recibir imágenes? De lo que empieza a ver, su ojo. Cada vez que vea algo, lo va a ir haciendo imagen. Y como lo hace imagen, después lo va a hacer memoria. Entonces, esa imagen va a saber que ese es un barco, que ese es un animal, que ese es una persona, que ese es tu padre, que ese es tu madre, porque lo va a hacer memoria. Por eso nos recordamos, pero el cerebro no tiene imágenes. Ahora la pregunta es: ¿qué imagen estamos nosotros recibiendo? Porque si es una imagen negativa, va a ser memoria. Y si es una imagen positiva, también va a ser memoria. Entonces tenemos que tener cuidado qué nosotros estamos viendo, porque de lo que veamos nosotros con el iris del ojo, a través de los ojos, eso se va a hacer un pensamiento y luego se va a radicar en una memoria. Epigenomis o epigenoma. En esta palabra, el epigenoma está formado por un compuesto químico que son proteínas al unirse con el ADN. Es para dirigir las acciones tales como la activación o desactivación de los genes y el control de la producción de proteínas y células específicas. El epigenoma está compuesto por los químicos del cerebro. Ya le mencioné varios químicos: dopamina, noradrenalina, serotonina. Todos estos químicos del cerebro funcionan y son muchos más. Son muchos químicos del cerebro. Pero si se logran esos químicos alterar, va a haber un problema. ¿Qué es lo que activa entonces el ADN? Lo generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Lo que activa ese ADN son los químicos del cerebro. Mire qué importante todo esto. Ya hablamos de dopamina, serotonina, oxitocina, endorfina, noradrenalina. Son químicos del cerebro. Todo esto pueden cambiar tu ADN.
¿Qué significa? Que tú vas a hacer conducta que antes no hacías. Pero como bajó un químico, ejemplo la dopamina, por eso que es bueno que la dopamina, una persona duerma de 7 a 9 horas. La dopamina está compuesta en lo que es el amor, en lo que es lo agradable, todo lo que es amor, dopamina. La oxitocina tiene que ver también medida, que es meditar en la mañana. Cuando nosotros meditamos en la mañana, ¿qué es meditar? Pensar en cosas buenas. Filipenses 4:8. En lo buen nombre, en donde hay virtud, donde hay gozo, donde hay rectitud, es digno de honra, digno de alabanza, en eso pensar, en eso meditar. La oxitocina tiene que ver con la generosidad. Cuando tú ayudas a una persona, estás siendo generoso, ahí está la oxitocina. Luego tenemos la serotonina, el ser agradecido. Cuando tú le dices a una persona gracias, ahí está la serotonina. Nunca deje de dar gracias. Da gracia en todo. Y la Escritura dice, dad gracias a Dios en todo. ¿Para qué el Señor nos dijo que da gracias a Dios? Para que la serotonina ahí se produzca. Mire qué interesante eso. Porque hay gente que son mal agradecidas. Nunca dicen gracias. Interesante eso, ¿eh? Por eso usted sea agradecido. A veces no agradecemos, somos mal agradecidos. Pero cuando usted dice, gracias hermano, gracias hermana, gracias pastor, gracias profeta, gracias, usted está haciendo que la serotonina disfrute eso. Disfrute eso. Y eso le va a servir a su ADN para que usted se sienta bien consigo mismo. Luego tenemos la endorfina, que son prácticas de los hobbies, todo lo que hacemos nosotros diariamente, los jóvenes, lo que son bailar, cantar, ir a pasear, ir a un río, ir a un lago, comerse un helado, tocar un instrumento, cantar, todo eso produce la endorfina. Si estos químicos son alterados, tu ADN va a ser alterado. Mire qué importante eso. ¿Qué es lo que alteró el ADN de Adán en la caída? Los químicos del cerebro. Adán era un ser viviente. Pero cuando vino la caída en Génesis 3, su químico del cerebro fue alterado. Por eso que el enemigo conoce de ADN. Sabe de los químicos del cerebro. Sabe de la alteración. Y va a tratar en lo posible de colocarte algún químico alterado para que tú caigas en esa área y andes con miedo. Recuerde que los miedos alteran el ADN. Nuestro cerebro tiene la capacidad de crear algunas reacciones o pensamientos y acciones, pero el miedo funciona de forma autónoma. Mire qué importante. Los miedos funcionan de forma autónoma. El proceso que tiene el lugar en el hipocampo, que el hipocampo tiene que ver donde está la memoria, el hipocampo de la amígdala del cerebro, que está una izquierda y otra derecha, es la amígdala del cerebro, ahí llegan todos los estímulos. Todos llegan a través de la amígdala del cerebro y estimulan todo según lo que nosotros veamos. Por eso que no es bueno ver esto, como los payasos siniestros. No es bueno ver películas de vampiros. No es bueno ver películas de zombies. No es bueno ver películas de Halloween, de terror, de misterio, todo eso, de terror, donde hay catástrofes, donde hay cosas que le producen miedo. No es bueno porque eso altera nuestro ADN. Y ahí está la reacción que interviene la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro es ese pequeño puntito que es como un pequeño grano de arroz. Pequeño. Es como una almendra pequeñita. Son dos, una izquierda y otra derecha. ¿Qué llega ahí? Todas las emociones llegan ahí. El amor, el odio, la excitación, las cosas buenas, las cosas malas, todo va a ir a la amígdala del cerebro. Y la amígdala del cerebro que envía toda la información al cuerpo. Si uno ve un miedo, el miedo se va a la amígdala del cerebro. Absolutamente todo se va a la amígdala del cerebro. Por eso es que eso tan pequeño tiene mucha importancia en lo que a veces nuestros comportamientos. Porque nuestro comportamiento es porque recibimos algo y eso alteró. Es como cuando una persona va a un negocio a comprar y ve a alguien que está asaltando, robando y ve un arma. Cuando una persona ve esa arma, inmediatamente la amígdala del cerebro empieza a enviar al cuerpo peligro, 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 peligro. ¿Y qué pasa con la persona? Muchos se frustran, viene el miedo, otros se quieren esconder, otros no saben qué hacer, otros se frustran, otros se bloquean. ¿Qué hace todo eso? Esa pequeña almendra, como un grano de arroz,
Mire qué importante todo esto, porque esto nos ayuda mucho a entender las cosas que nosotros tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro. Y gran parte, hay muchos temas que que estamos dando casi todos los días, de enseñanza de cómo orar. Mañana tenemos también de cómo orar bien. Estamos haciendo oraciones de llevar oraciones al mundo espiritual, hacer corte jurídica. Si hay un caso, lo presentamos a una corte espiritual. Las apelaciones, oramos e intercedemos, que es la intercesión. Todo eso lo estamos enseñando los días martes. Y mañana, si Dios permite, traiga su petición, porque la presentamos en una corte espiritual, una corte jurídica, donde se hace una apelación al mundo espiritual. Eso está muy poderoso. Cada martes recibimos mucha bendición, como cada día. En cada enseñanza recibimos enseñanzas poderosas, al cual mañana, si Dios permite, traigamos las peticiones. Todas las vamos a leer, todas vamos a orar, vamos a interceder y la vamos a colocar en una corte espiritual. En nuestra corte espiritual está el Padre, porque el juez es el Padre. Está Cristo, que es el abogado, pero también está el enemigo, que es el acusador. Y están los espíritus vigía y vigilantes, demonios, espíritus mundos, espíritus escribanos, espíritus vigías, que ellos toman antecedente de todo lo malo que hagamos. Esta es la palabra del Señor. Y hay muchos temas más que hablar, porque a través de esto nosotros podemos entender lo importante que es tener cuidado de esto. Falta mucho todavía. Y le voy a regalar este libro para que usted lo tenga. Mire qué importante es también esto de que los miedos, cuando una persona tiene miedo, libera del cuerpo cortisol y adrenalina. Por eso es que cuando un perro o un animal ve que tú tienes miedo, ellos lo saben. ¿Cómo? Porque el cuerpo empieza a expeler cortisol y adrenalina, y eso nosotros no lo olemos. Nadie puede oler, este huele a cortisol, este tiene olor a adrenalina. No, eso no se huele. Nosotros no tenemos ese sentido agudizado, pero los animales, principalmente los perros, ellos huelen esto. Por eso es que cuando uno tiene miedo, empieza a expeler cortisol y adrenalina, y el animal le molesta ese olor, por eso es que te ataca. Ahí viene la enseñanza que he dado sobre los miedos atraen demonios. Qué interesante todo eso. Así que ahí le dejo el libro, hay mucho material, todo eso lo puede tener, incluso los miedos, y aquí también en este libro hablo sobre lo que es el Balenciaga. Aquí hay mucho material sobre los niños, los que hacen con los niños, sobre la ropa Balenciaga, que en la ropa Balenciaga utilizan pornografía, algo ilegal. La ropa Balenciaga tiene que ver con espíritus que seducen, que engañan. Y todo esto es lo que hace la famosa ropa Balenciaga. Y también en este libro hablo algo tan importante que es los sacrificios al adrenocrono. Hay mucho que hablar sobre esto. Todo esto produce los miedos. ¿Qué hace el adrenocrono? El adrenocrono es parte de algo que está sucediendo en la actualidad. Hablemos un poquitito de esto. Demos unos 5 minutos para hablarles sobre esto, lo que es importante también, ya que estamos hablando de las fragmentaciones de los miedos. El adrenocrono se deriva de la excitación y la adrenalina. Es lo que metaboliza el cuerpo en la situación de alto estrés y terror. Ahí el cuerpo empieza a expelar a través de ese adrenocromo. Cuando hay un estrés alto y un terror alto, ahí se produce el adrenocrono. El adrenocrono es como una droga de la élite 10. De la élite que es 10 veces más potente. Mire qué importante esto. El adrenocrono es como una droga de la élite, ¿me entiende? De la élite, que es 10 veces más potente que la heroína. Esto significa que a los niños los torturan a llegar a un estrés alto de terror, de temblor, de miedos, y de ahí donde le sacan el adrenocrono, que es 10 veces más potente que la heroína. Jabaziel, el que hizo el papel de Jesús, él denunció este caso de adrenocrono. Ahí está en la página también donde él habla
Ahí después voy a dejar esa página, usted la puede buscar. Que él denuncia este caso de lo que sucede en Hollywood, de las películas, cómo ha ido detrás de todo Hollywood, están haciendo adrenocrono con los niños, y él denuncia estos casos. Lo mismo Mel Gibson. El adrenocrono tiene que ver con algo en que hace que esta persona, a través de la sangre, circule este adrenocrono. Pero para que pueda haber este adrenocrono, que es más potente que una heroína, al niño lo tienen que torturar. El adrenocrono se obtiene a través de la oxidación de la adrenalina. ¿Recuerde la adrenalina? Esa adrenalina que está sintiendo ese niño, aquí principalmente con los niños. La mayor potencia del adrenocrono es con los niños. Entonces, el miedo de los niños, ese temor, ese terror, hace que ellos produzcan adrenocrono. Y esto está sucediendo ahora. Mientras la iglesia pierde el tiempo con chisme, mientras la iglesia pierde tiempo con envidias, mientras la iglesia pierde el tiempo enojados con otros, con pleito, con herejía, con envidia, mientras la iglesia de Cristo pierde el tiempo en doctrinas, estos niños están muriendo cada día. ¿Y quién denuncia esto? Nadie lo denuncia. Y esto está sucediendo. Los niños son torturados. Y no solamente los niños los matan, son torturados, porque los niños son maltratados, pero antes de morir los sacrifican. Antes de todo ese miedo que los matan, que los sacrifican a estos niños, antes ellos son torturados. El adrenocrono luego lo beben ellos, y eso termina, hermano, con ellos dándole un poder, le ayuda a que ellos no envejezcan. Mire cómo el diablo astuto sagaz hace todo esto. Señor, reprenda toda esta obra de Satanás, el diablo. Los sacrificios de niños están todos los días en la educación, en la cultura, en los medios, en la comunicación, en el cine, en el arte, en películas, en las ropas, los juguetes, en el satanismo, que es también sacrificio a Moloch. Por eso que hay cosas que roban muchas veces. Roban lo que nosotros tenemos. Ya les di parte de lo que es el adrenocrono. Y los niños hoy, ahora, en este mismo momento, no solamente están siendo matados, antes de matarlos los torturan. Imagínense al niño, al torturarlo, quizás les rompen los huesos, los golpean, para que todo ese miedo, todo ese estrés, luego le saquen de la sangre el adrenocrono. Eso es lo que está sucediendo. Si esto es fuerte, esto es real. Esto está sucediendo en este tiempo, y la gente perdiendo, vuelvo al punto, perdiendo el tiempo, la iglesia con envidia, enojado con otro, que este no, que este anda con este vestido, que este dice esta doctrina, perdiendo el tiempo en chisme y envidias, y la gente perdiéndose a miles y a miles que van al mismo infierno. Cómo el enemigo también trabaja con esto cuando roba energía. ¿Cómo roban energía? A través de la euforia. Mire qué importante. Recuerde que anteriormente le decía, cuidado con esas personas que son efusivos, que les gusta la euforia, que no pueden predicar sin el grito, que no pueden predicar sin la euforia. ¿Quiénes producen todo esto? Un químico del cerebro. Por eso que le decía anteriormente, yo hablo de esto porque lo he aprendido. Por eso que le decía anteriormente, no me gusta emocionarlos. Pero hay predicadores que son eufóricos y la gente dice, oh, qué predicador, qué fuego. Eso no es fuego, y ni siquiera es Espíritu Santo de Dios, esa es una euforia. Y eso roba energía. Escuche esto, la euforia roba energía. Y la gente no se da cuenta y ellos caen en la misma situación. ¿Qué más roba energía? Todo lo que son los conciertos. ¿Por qué? Porque esa euforia, ahí en esos conciertos principalmente de satánicos, esa euforia, esos gritos, están robando energía. La gente no se da cuenta de eso. En los conciertos, la gente gritando, roban energía. Y voy a decir algo.
¿Qué pasa hoy en este tiempo con los conciertos cristianos? Ahí se la dejo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un concierto cristiano. ¿Qué hay en un concierto cristiano? Cuando entra el hermanito que va a cantar, todo el mundo gritando, todo el mundo silbando, todo el mundo pataleando, todos eufóricos. Se está haciendo lo mismo que hace el mundo, porque lo eufórico roba energía y la gente no se da cuenta de eso. Hoy en día llega tanto la euforia en que la gente se desmaya. Lleva tanto la euforia en que tienen que, si no salen con la foto del cantante, del hermanito, de la hermanita, no se van a casa. Hoy en día hasta se les toma autógrafo. Lo mismo que hacen los conciertos mundanos, lo mismo que se está haciendo la iglesia. Porque todos estos conciertos roban energía, y los conciertos donde hay toda esta euforia, y no me diga, no, si la euforia del Espíritu Santo, no me diga eso. Porque nadie piensa en el Espíritu Santo, en decir, oh, yo grito por el Espíritu Santo. No, gritan cuando el momento en que el cantante entró al escenario, empiezan a gritar por él. Esto es poderoso. Esto es fuerte, pero es la realidad. Tenemos que hablar, tenemos que enseñar esto, tenemos que educar. Por eso en todo donde hay estadios, en todo lugar donde hay miles y miles de gente, ¿qué lo hacen ser ahí? La euforia. Con mayor euforia les roban energía. La gente no se da cuenta de eso. La gente no se da cuenta que no es solamente un grito. Esa euforia está robando algo. Aleluya. El mundo está absorbiendo a la iglesia. Es más, hoy en día ya tenemos hasta, no sé cómo se le llaman estos que colocan música. Se me olvidó el nombre. Eso que colocan música y de tecno, un montón de cosas, y colocan música y la gente todo gritando, todo gritando. Y ahora hay esta música en las iglesias cristianas. Hay esta misma música en las iglesias cristianas. Mire qué tremendo la doctrina de demonio. Y colocan esta música y colocan diferentes músicas igual al mundo, y la gente todos gritando. Los DJ, correcto. Y hoy tenemos DJ cristiano y hay música de DJ cristiano. Gracias, hijita. Mire qué importante esto, y la gente todo. ¿Usted cree que ellos están diciendo, oh, gracias Espíritu Santo, viva Cristo, viva? No. Están siendo efusivos, están siendo por lo que están viviendo, porque la música altera los sentidos. Ahí entramos en otro tema de mensajes subliminales de la música. Ese es otro tema. Entonces, tenemos hoy que han cambiado los púlpitos por concierto. La iglesia ha cambiado los púlpitos por concierto. Prefieren ir a un concierto que quedarse en una iglesia escuchando la sana doctrina. Prefieren ir a gritar a un concierto que escuchar palabra de Dios. Prefieren ir a escuchar música y griterío y euforia a escuchar la sana doctrina, la palabra de Dios que los guía a toda verdad y justicia. La iglesia ha cambiado los púlpitos por concierto. Wow. Yo no sé si este video me lo van a bloquear cuando lo suba. Aleluya. Pero es la verdad. La iglesia hoy parece en discoteca. La iglesia parece discoteca o discoteca. Así está la iglesia, amados. Ya no hay temor, ya no hay reverencia, ya no hay respeto, ya no hay miedo a la presencia de un temor, una reverencia. No. Hoy en día, el mundo ha entrado a la iglesia. En la meditación, el yoga. Por eso, cuidado con las películas de terror, lo que hablaba anteriormente. Esto llaman espíritu. Esto atrae en espíritu. Y aquí le estoy dando solamente una pincelada de lo que es guerra espiritual. Solo una pincelada, porque ni siquiera estoy profundizando esto. Pero las películas de terror atraen demonios, atraen espíritus. ¿Por qué cree que usted cuando ve una película de terror después no puede dormir?
es porque usted está siendo seducido. Le están quitando la energía. Le quitan la energía y usted piensa con miedos, con terrores. No es bueno ver películas de terror porque roban energía, roban el espíritu y la gente no se da cuenta. Y muchos no pueden dormir, otros tienen pesadillas. Esta es la clase. Hay mucho material, mire. Son más de 119 hojas. Le voy a dejar todo este libro de regalo, para que usted lo vea, lo analice y vea cuán importante es el tener cuidado de qué estamos nosotros recibiendo. Por eso es que aquí la responsabilidad es de los padres. Cuidar a sus hijos que están viendo, cuidar a sus hijos de qué están recibiendo. No se trata solamente de ver algo, son espíritus. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener con todo. Y vuelvo a lo más importante también, las euforias. Cuidado con las euforias. Euforia es un descontrol, es griterío. La Escritura dice, quítese de vosotros todo griterío. ¿Qué dice la Escritura? Hacer todo ordenadamente y, ¿qué más? Decentemente. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Hágase todo ordenadamente y decentemente. ¿Qué vemos hoy en los templos? Griterío, emociones, predicadores efusivos. Hoy hasta la voz cambian y esa voz ronca. Y hermanos, yo digo, qué tremendo cómo está la iglesia sin discernimiento de espíritu. Hasta cambian la voz para poder predicar y una voz gruesa, hermano. Así está la iglesia. Y la gente, todos, aleluya, qué presencia, qué predicador. La iglesia aplaudiendo a estas personas porque no tienen discernimiento de espíritu. Cuidémonos. La iglesia necesita discernimiento de espíritu. Este es el tema. Fragmentación del alma.